El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o un profeta. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del maligno no la derrotará. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, unidos todos en iglesia, con todos nuestros obispos y representantes de nuestro Consejo Catedralicio de Canónigos, hemos querido celebrar hoy día esta fiesta, unidos también al Santo Padre por medio de un mensaje que al final de la misa va a ser transmitido de parte del señor Nuncio, que en este momento se encuentra en Roma. Esta fiesta, hace un año, fue una ocasión para que el Santo Padre nos entregara ese signo que llevamos los arzobispos, que es el signo, se llama palio, y significa el cargar la oveja. Todo está hecho con lana de oveja y se trata justamente de llevar el peso de las ovejas. Y por lo tanto, se nos recordó hace un año que estamos llamados a cargar con la vida de nuestro pueblo. Y por lo tanto somos servidores de nuestro pueblo, no somos jerarcas, no somos burócratas, no somos jugadores con los intereses y necesidades de la gente, sino como somos servidores para ayudar a los más débiles, para levantar a todos los que están caídos. Y el Papa nos recordó, porque no venimos nosotros de la alta alcurnia, nosotros somos pecadores. Y empezó la misa diciendo: celebramos la fiesta de dos pecadores. Esta expresión es muy fuerte porque tanto Pedro como Pablo eran personas un poco distintas, pero con el mismo ímpetu. Pedro era un pescador y a la vez era un hombre muy apasionado, tanto que siguió al Señor a ciegas casi. El Señor se había metido en su vida el día en que visitó la casa de Pedro y curó a su suegra. Y desde allí empezó él a creer
y el Señor le fue abriendo el camino poco a poco porque le proclamó su cariño, su amistad. Y Pedro se dejó llevar por ella, entusiasta, aunque muchas veces también negador, pecador, con tantas dificultades que tenía. Pedro tenía mucha fe, pero su fe estaba cruzada por la mentalidad de una época en la cual el ser responsable de algo significaba mucho, un poquito como somos como nosotros los peruanos, que cuando nos da una responsabilidad ya nos creemos no lo máximo. Y Pedro tenía esa tentación, ¿no? Era en cierto modo creyente de la fe de los pocos que gobernaban Israel y que se nos inocula, como sucede también en nuestro país. Sin embargo, Pedro poquito a poco aprendió a renunciar cuando vivió un momento de crisis profunda en donde la fidelidad le fue puesta en cuestión y luego se echa a llorar amargamente por la negación que ha hecho. Desde allí Pedro empezó a ser el jefe de la iglesia, cuando reconoce su pecado y se deja llevar por el amor del Señor. Se avergüenza un poco de ese momento. El Señor en un momento le dice, no, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero ahora otros te ceñirá y te irás donde tú no quieras. Y Pedro murió justamente por la fe. Y en esa proclamación de hoy día le dice, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre. El Papa hoy día en su homilía dice, no se lo ha revelado sus capacidades, sus habilidades, sino el don que lleva dentro, el don de la fe, para convertirse luego en una piedra viva, en un don que hace la Iglesia generosamente y que hace posible que todos podamos vivir para el servicio. También Pablo, que era fariseo y era perseguidor de cristianos, va a ser caído del caballo. Pero hoy día ha recordado también el Santo Padre que lo que más importa es las palabras de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, un fariseo, docto, sabedor de todas las leyes, es finalmente, en cierto modo, humillado para comprender que es nuevo. Y Saulo, como nos ha dicho hoy día el Santo Padre, significa el pequeño, lo empequeñeció. Solamente desde lo pequeño podemos captar el sentido de las cosas, el destino del mundo, el destino de la vida. Y hoy día justamente celebramos esta fiesta de dos pecadores para decirle a todo el mundo que en medio de nuestro pecado podemos salir de él si la gracia y la oración que nos abre a la gracia puede hacernos entrar en profundidad y salir de nuestras frivolidades, superficialidades, heridas, enroscamientos individualistas, ambiciones que son en el fondo un suicidio. Dios quiere la vida, no quiere que nos suicidemos, no quiere que nos enredemos en nuestras cosas sin abrir el corazón al don de Dios. Y por esa razón, Él por medio de la fe hizo posible que Pedro fuera el jefe de la iglesia, un pecador que finalmente se vuelve servidor y testigo. Por eso su homilía se llamó hoy día, la homilía del Santo Padre Francisco, se llamó Unidad y Profecía. Él solamente puede ser un agente de unidad y todos los sucesores de Pedro son agentes de unidad de la iglesia y del mundo si es que dan testimonio de su pecado y de la grandeza del amor de Dios que nos redime del pecado, de las heridas y los males que nosotros hacemos, que nos invita a tomar las cosas en profundidad. Nadie tiene que ser un gran intelectual ni un gran sabio para convertirse. Para ser profundo se necesita simplemente orar, porque la oración nos ensancha el corazón y hace posible que el Señor penetre y nos abra horizontes nuevos. La oración nos saca de la cárcel de nosotros mismos. Y por eso el texto de hoy es precioso, porque la iglesia oraba cuando Pedro estaba en la cárcel. Oraba justamente para que se abran las puertas y pudiera salir.
Y eso es muy importante para nosotros porque nosotros hemos de orar para que la iglesia deje salir al Señor a pasear por las calles, porque nuestra iglesia se mantiene muchas veces como encerrada para apropiarse del Señor y no compartirlo. La misionalidad de la iglesia, el ser misionero, significa salir a anunciarlo con el testimonio de la vida. Y la profecía no son muchas palabras, es el testimonio de una vida que se deja llevar por el Espíritu Santo. Y gracias a Dios, los dos, Pedro y Pablo, fueron eso, unos pecadores que fueron convertidos por el Señor, y lo único de bueno que tuvieron es que se dejaron llevar por Él. Nosotros vamos a pedirle también que nuestra iglesia de Lima y nuestra iglesia en el Perú se deje guiar por ese espíritu que nos permite amar a manos llenas, porque nuestro egoísmo no es suficiente para ese amor. Y por eso le vamos a pedir que nos permita abrirnos, sobre todo en este momento difícil. Vienen momentos muy duros que requerirán el testimonio de muchas personas, y agradecemos a que así como Pedro, muchos han entregado su vida en estos días y seguimos alegres porque a pesar de la tristeza, ellos nos muestran que ese es el único camino que nos lleva a la salvación del Perú, de la Iglesia y de la humanidad ahora y siempre. Dios bendiga al Santo Padre Francisco, que nos da testimonio de ese camino. Rezamos juntos el credo de nuestra